Estimado Alejandro, preguntarte un poco cómo viste tú que estuviste ahí el mero día, el tema de la afluencia y la votación a las casillas. Estuviste en la zona, el que llaman el Corredor Azul, ya nos comentaste, ahí en Tlalnepantla, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita, ¿no? Parte de esta falta de crítica que están teniendo algunos personajes de la oposición se basa en un discurso de decir que no hubo suficiente participación en las casillas. Tú que estuviste ahí directamente, ¿cómo viste este tema, Alejandro? Sí, creo que sin duda sí hubo una participación muy importante acá en el Estado de México. Creo que sí se repitió un poco el fenómeno que vimos en 2021. Hay una tendencia desde la primera elección que tuvimos después del 2018, cuando ganó el presidente López Obrador a nivel federal la presidencia y se ganaron algunos estados. Ha habido desde 2018 pues una narrativa de parte de la oposición muy concentrada en sembrar odio en las clases medias y en las clases de mayores ingresos, en la clase alta, en contra del presidente López Obrador y en contra de todo lo que puede representar la Cuarta Transformación, evidentemente malinformando a las clases medias, diciéndoles que les van a quitar, si tienen 2 coches, les van a quitar uno, les van a quitar propiedades, les van a cobrar más impuestos, todo lo que no ha pasado en los 5 años ya casi que lleva el gobierno del presidente López Obrador, sino que todo lo contrario, pues justamente el presidente López Obrador ha puesto en marcha el proyecto de nación que ya había presentado desde 2018 y que bueno, pues es justamente lo que se ha cumplido, que no ha afectado para nada a las clases medias, sino que ha tratado solo de combatir la corrupción y de quitarle privilegios a unos cuantos empresarios corruptos que se habían beneficiado durante 36 años del periodo neoliberal. Entonces yo creo que esta narrativa, la campaña en los medios de información o medios de manipulación, los medios corporativos que han estado día y noche atacando a la Cuarta Transformación, calumniando, difundiendo mentiras, y en esta elección pues sin dudas atacando con todo a la maestra Delfina. Desde 2018 vimos un fenómeno en el que, 2021 vimos un fenómeno en el que la zona poniente de la Ciudad de México tuvo una muy alta participación de estas clases medias en contra de la 4T. Este mismo fenómeno se vivió acá en el Estado de México, en la zona poniente, en los municipios de la del llamado Corredor Azul, y ahora ese efecto todavía tuvo un poco de impacto, pero yo diría en menor medida porque el PAN saca tan solo 11% de la votación total en el Estado de México. Creo que sin dudas es el gran perdedor de esta elección, el Partido Acción Nacional, que bueno, la candidatura de Coahuila era del PRI. Se acordó que en esta elección de 2023 iba a ser el PRI el que iba a mantener las candidaturas, además por una cuestión política, de presencia y de historia priista, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pero acá en el estado en donde el voto panista había venido creciendo, pues se quedó en 11%, que fue el voto que tuvieron solo de estos municipios del Corredor Azul, mientras que el PRI sobrevivió no por una identidad partidista que exista todavía hacia el revolucionario institucional, sino por la compra descarada de votos que vimos principalmente también en este Corredor Azul. Hubo una inversión gigantesca, una operación que, como te decía, se vio desde días antes. Aquí, el mismo día de la elección, se veía a filas de señoras, de mujeres, con alguna prenda rosa, que era el distintivo que les pidieron para poder acudir a votar y así llevar un conteo de la participación que tenían ellos en las urnas para asegurar, según ellos, pues que tuvieran la victoria en favor de Alejandra del Moral, que además de forma muy representativa fue la operadora del salario rosa durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social en el Estado de México. Ella fue la que operó el fraude en favor de Alfredo del Mazo en 2017. Y bueno, esta estrategia, claro que se trató de poner en marcha en los municipios gobernados por Acción Nacional y por el PRI. Aquí en Tlalnepantla hubo 20 detenidos, 20 compañeras, compañeros que terminaron en el Ministerio Público, en la Fiscalía, hasta un menor de edad de 17 años. Algunos de ellos fueron golpeados y curiosamente los dejaron libres en el momento en el que se anunció que la maestra Delfina Gómez va a ser la próxima gobernadora del Estado de México. Una descarada
operación y uso de las policías municipales, de las policías estatales, que no las vimos en los 4 años, en los 5 años ya que lleva, ya 6 años que lleva Alfredo del Mazo al frente del gobierno. Se caracterizó por su ausencia. Nunca veíamos a la policía estatal y el día de la elección, este domingo 4 de junio, la vimos por todos lados, incluso en vehículos convencionales, no marcados debidamente como patrullas. En vehículos convencionales venían policías uniformados, policías estatales, y por el contrario también había muchos policías también vestidos de civil. Vimos en casillas, te lo juro, a alrededor de 4 patrullas con más de 10 elementos cuidando a las operadoras del PRI que tenían ahí el dinero. Hubo un caso en donde vimos incluso a las operadoras poniendo tranquilamente su mesa afuera de la casilla, exactamente en la puerta de la casilla, poniendo su mesa, casi su sombrilla, para estar ahí todo el día anotando a las personas que iban a votar. En esta casilla, como te digo, habían alrededor de 4 patrullas, más de 10 elementos cuidándolas, porque claro, traían recursos económicos y tenían que procurar que el PRI saliera arriba en la elección. Incluso en estas casillas, déjame decirte que hasta nosotros nos dio una lección el pueblo del Estado de México, porque a lo largo de la jornada también nosotros nos preocupamos de ver esta compra del voto descarada. Teníamos la tranquilidad de que durante el mes de campaña con la maestra Delfina habíamos hecho un arduo trabajo de concientización, de recorrido casa por casa, calle por calle, pero a pesar de esto, fue muy preocupante ver la cantidad de mujeres que tenían que salir ese día por las amenazas que habían recibido en días previos a salir a votar, y llegó un momento en el que dijimos, pues no podemos confiarnos por la cantidad de compra de votos que existía. Pero fue sorprendente que en el momento en que se publicó el resultado de cada una de estas casillas, a pesar de esta operación de compra del voto, en algunos casos quedaba a la par la maestra Delfina con Alejandra del Moral, aún sumando los votos de la coalición, y en otros superaba todavía la maestra Delfina, como te digo, a pesar de toda esta operación que se dio por parte del gobierno del Estado de México. Vimos también en días previos la detención de otros compañeros en Coahuila, simplemente también acá en el Estado de México. En días previos vimos actos de violencia en las casas de campaña, desde donde estaban resguardándose compañeros, donde tenían material. Habían llegado grupos vestidos de civil a atacar estas casas, a llegar con violencia, pero afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas. Afortunadamente la jornada, a pesar de esta operación del gobierno del Estado de México, pues se dio en paz. La gran noticia, pues, es que la coalición Va por México simplemente no sirve. Es muy claro en los resultados que vimos cómo hay una muy poca participación, una muy poca preferencia por toda la coalición en sí, sino que los pocos votos que obtuvieron acá en el Estado de México eran solamente por alguno de los partidos de la coalición, mayoritariamente por el PRI, como te digo, por la compra del voto. En segundo lugar, el PAN con apenas 11%, y pues el otro gran perdedor, el PRD, que pierde el registro por acá en el Estado de México, igual que Nueva Alianza. La maestra Delfina queda con 52%. Ya al finalizar el PREP queda con 52% de la votación. Estamos hablando de un porcentaje similar al que obtuvo el presidente López Obrador en 2018, lo cual también es muy significativo, porque no solamente habla de la consolidación del proyecto de la 4T, de cómo sigue creciendo, de cómo sigue fortaleciéndose en cada uno de los estados, sino también nos habla mucho de la capacidad que tiene el proyecto de la Cuarta Transformación de seguir triunfando, de seguir teniendo estas victorias, aún sin la presencia del presidente López Obrador en la boleta electoral, sino con quien se considere que representa mejor los ideales y la práctica también del proyecto de nación que él ha comenzado. Entonces, esto también es una antesala muy importante frente a 2024 y a la importancia que va a tener la encuesta, porque no olvidemos que la maestra Delfina, a pesar de no haber hecho campaña o pre-campaña, ella no llenó el Estado de México con su imagen en días previos a la encuesta, no estuvo haciendo un recorrido, asambleas
ella todavía era secretaria de Educación Pública y a pesar de no tener esa exposición e invertir en publicidad, pues ganó la encuesta por el reconocimiento que tenía de la elección anterior y creo yo que eso nos da un mensaje muy importante. La maestra Delfina ya desde antes de la campaña tenía el apoyo, el respaldo del pueblo en el Estado de México y creo yo que esto además pues viene a validar todavía, a legitimar mucho más el método de la encuesta para la elección de la candidatura en 2024, que yo creo que sin duda pues ya es un proceso que cada vez está más cerca y que esta referencia del Estado de México, de la victoria que se tuvo en el Estado de México, teniendo la unidad de los principales liderazgos locales aquí en el estado y pues en contraste con lo que sucedió en Coahuila nos deja ver mucho el camino adecuado que se tiene que seguir si Morena y si la Cuarta Transformación tiene que seguir y si plantea seguir ganando espacios, manteniendo la continuidad a nivel federal, pero también mantener los estados que se ganaron en 2018, que van a volverse a someter a un referéndum, si quieres que continúe la Cuarta Transformación en esos estados, o si quieres que regresen los Javier Duarte, ¿no? Y estos personajes tan oscuros que yo creo que conviene también en este año hacer mucha memoria de lo que representaron para estos estados como Veracruz, como Quintana Roo, e incluso estados en donde ha tenido históricamente bastión el panismo, el conservadurismo como Guanajuato, que cada vez también está más cerca de que llegue la Cuarta Transformación, producto de los lamentables gobiernos o desgobiernos que ha habido en estas entidades.